Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están? Familia Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea un día de ricas y abundantes bendiciones. Vamos a ir a un texto que está en Hebreos capítulo 4 y 5, recordándoles que estamos en un estudio de la carta a los Hebreos. Un estudio pasado fue acerca de los 10 mandamientos. Estos son dos apartados que estoy haciendo dentro del estudio de la suficiencia de las Escrituras, para que ahí en el canal de la Iglesia Cristiana El Almendro, no el de Fabián Mejía Oficial, sino el de la Iglesia Cristiana El Almendro, en donde están nuestras prédicas, usted pueda ir a verlas. Entonces vamos a ir a un tema bastante importante. De hecho, voy a tocar dos temas importantes, que uno de ellos es algo que vamos a hacer el día de hoy, que es el de la Santa Cena, y el segundo es del sacerdocio. Por sobre las dos cosas hay un peso tenaz en la actualidad, y de hecho algo tan sencillo, algo no digamos básico, porque no debe ser básico para ninguna persona, debe ser algo como que haga parte de la comunidad. Hablando de la Santa Cena, se ha convertido en una carga. ¿Y esto por qué? Porque se ha malinterpretado el sacerdocio, que en la actualidad es el pastorado. O sea, por ejemplo, en la antigüedad el profeta era todo aquel que hablaba directamente con Dios, como está escrito en Hebreos capítulo 1. Dice que Dios, hablando de muchas maneras y de muchas formas anteriormente a través de sus siervos los profetas, hoy habla a través de su Hijo. Entonces, cuando vino el Señor Jesús, dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, queriendo decir, la profecía, como ustedes la conocían en el Antiguo Testamento, llegó ¿hasta dónde? Hasta Juan. En el Nuevo Testamento, el profeta tiene otra función y se hace de otra manera el tema de la profecía. No es lo que usted mira en la actualidad con los mercachifles que usted mira, que hay en la actualidad, que se la pasan diciendo, el Señor me dice que te va a regalar carro, casa y beca. No. La profecía, ¿cómo se hace en la actualidad? Hablando de la palabra profética más segura, que es la Escritura. O sea, toda aquella persona que predica el Evangelio tiene la palabra profética segura. O sea, que el profeta en la actualidad es el que predica el Evangelio, no el que adivina, no el que le dice así te dice el Señor. Todo profeta que haya en la actualidad es todo aquel que entrega el Evangelio tal cual como está escrito, porque es la palabra profética segura. O sea, que si a usted le dicen el Señor me dijo, desde ahí ya empieza usted a desconfiar. Entonces, como se modificó la profecía, también se modificó el sacerdocio. Entonces, en el Antiguo Testamento, un sacerdote y un sumo sacerdote tenían unas funciones. Entonces, el sacerdote era el que espiaba, el que ayudaba a que usted fuera e impusiera las manos sobre la víctima, degollaba el corderito y lo ofrecía, ¿cierto? Y el sumo sacerdote era el que entraba en el Yom Kippur una vez al año y espiaba las culpas suyas y de toda la comunidad, exponiendo obviamente lo fundamental para la vida de creencia, que es el mensaje de Dios. O sea, entraba el sumo sacerdote y ¿a qué entraba? A oír a Dios. El problema era donde el sumo sacerdote no tuviera una santidad completa. Para eso se amarraban un cascabel y tenían que estar sonándolo seguido. ¿Para qué? Para que los otros sacerdotes supieran que estaba vivo. En el momento de que dejara de sonar el cascabel, de una vez decían, el Señor lo fulminó. Yahvé o Jehová lo fulminó. Entonces, ¿dónde está el problema como tal? ¿Cuál es el meollo del asunto en la actualidad con el sacerdocio? Que ya nosotros no tenemos sacerdotes ni sumos sacerdotes como lo habían en la antigüedad. Tenemos un sumo sacerdote, dice la escritura aquí en Hebreos, como lo vamos a leer, dice un gran sumo sacerdote. No sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. Hay una gran diferencia entre ser sacerdote y ser gran sumo sacerdote. Y por otro lado, que los otros sacerdotes que estaban allá afuera ayudando al gran sumo sacerdote, en la actualidad podemos entender que es el pastorado, pero se hace de otra manera, tal cual como se hace la profecía. Entonces yo soy continuista moderado, creo que los dones siguen, pero no de la misma manera como se efectuaba en el Antiguo Testamento. Entonces hago la aclaración porque algunos hermanos míos bautistas son cesacionistas, o sea, no en ninguna manera están de acuerdo con el tema de algún tipo de manifestación milagrosa dentro del cuerpo de Cristo, o que de pronto los dones ya no se manifiestan de la manera como ellos los perciben, o como la gente los percibe en la actualidad. Entonces, el cesacionismo es algo con lo que yo no peleo, porque pues de todas maneras no es algo doctrinal que tenga que ver como con algo fundamental dentro de la vida de creencia. No está tocando la salvación, no está tocando la sola escritura, ni a Dios solamente la gloria, no está tocando las 5 solas para nada.
¿Cuál es el problema? Que obviamente el cesacionismo nace de la necesidad de denunciar también las malas prácticas o la mala praxis que tienen algunos falsos maestros en la actualidad. O sea, los milagreros, para que usted entienda un poco mejor este asunto. Entonces, yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios hace como Él quiere y que Dios es soberano. Pero, de una vez les voy a decir, desde ya, por ejemplo, el pastor no es un sacerdote como en el Antiguo Testamento. O sea, no hay similitud. El pastor en la actualidad es encargado de velar porque se predique el evangelio, no ejerciendo el autoritarismo. Porque también a nosotros nos han enseñado por ese tipo de cosas de las escuelas de paternidad espiritual y le dicen a usted que usted es el padre, cuando la misma escritura dice a ningún hombre llaméis padre. Entonces son cosas que tiene el neopentecostalismo que han infectado a la iglesia terriblemente. De verdad, eso es una enfermedad brava. O sea, el neopentecostalismo, no estoy hablando de mis hermanos pentecostales, sino del neopentecostalismo, ha sido una de las enfermedades más grandes que le ha podido llegar a pasar al evangelio en la actualidad. ¿Por qué? Porque tergiversan absolutamente todo. Entonces vamos a ver qué dice la escritura, ¿no? Vamos a ir a Hebreos capítulo 4 y vamos a ir al versículo 14. Miren lo que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, lo primero que usted puede ver es que le está recomendando el escritor de la carta a los hebreos, que vuelvo, lo digo yo, para mí es una homilía. La carta a los hebreos, más que ser una carta, y no que me quiera contradecir, es un discurso, una predicación. La estructura de la carta a los hebreos es más que una carta, una predicación, que es dada a los lapsis. ¿Qué son los lapsis? Personas a las cuales se le fue predicado el evangelio, tuvieron un lapsus de decir, oiga, me parece que ellos tienen razón, pero que sencillamente fueron simpatizantes. Simpatizantes. No le está hablando como tal a creyentes. Ya se los vengo a mostrar porque de hecho aquí también se mira. Y también en la predicación pasada también lo mostré, porque la misma carta habla de aquellos inconstantes. De hecho, la otra semana vamos a hablar también, porque aquí en la carta a los hebreos, en el capítulo 6, está hablando de la apostasía. De hecho, desde el versículo 5 empieza hablando de la apostasía. Y está hablando de aquellos que necesitan volver a tomar leche espiritual y necesitan de los primeros pasos, de los primeros rudimentos. Hay un serio problema. Una cosa es ser simpatizante, que de eso las iglesias están llenas, a otra cosa es ser seguidor de Cristo, creyente. No es lo mismo. No, yo creo en Jesús, pero para que usted me pueda decir que usted cree en Jesús, tiene que mostrarme los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muchos dicen que son creyentes y que son cristianos. La diferencia es cómo se comportan en la casa o cómo son en su comunidad. Yo, mire, en este amplio camino que llevo yo en las escrituras, yo sé que hay muchos que están acá que quizás llevarán más tiempo que yo. Llevo años y yo era el hombre orquesta en la iglesia. Yo estaba metido en un lado, en otro. Mejor dicho, para mí, mi vida era la iglesia. En aquel entonces, en la secta donde yo me congregaba. De hecho, hasta los pastores me decían, venga, métase en menos cosas. Pero como a mí me habían dicho que iba a ser pastor, entonces dije, bueno, si voy a ser pastor, según las profecías, pues me voy a untar de todo esto para ver si esto es en serio. Me quedó gustando, pero pues obviamente uno empieza a ver algunas anomalías. Las anomalías eran las siguientes. Por ejemplo, el pastor que me predicaba a mí que el hombre era bien rígido y tenía un ceño fruncido y lo miraba uno con cara de intelectual el hombre. O sea, el hombre era un showman, pero rígido. O sea, era una vaina rara. El hombre delante de la gente era muy simpático. Y de hecho el hombre a veces parecía que tenía algo de conocimiento bíblico. Pero en la casa, ay, 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 era otro personaje. Era el demonio en pasta. Gritaba a los hijos, los golpeaba. Y no quiero decir con esto de que no se van a corregir los hijos. Ojo con esto. La mujer la trataba como quería. Yo fui testigo en varias ocasiones de esto. El supuesto padre espiritual que me pusieron a mí, que me impusieron, era un hombre que también tenía mucha vida dudosa. Pero entonces, como a uno le enseñan a no juzgar al ungido de Jehová, pues uno tenía que quedarse callado. Uno anda en el silencio y uno empieza a respaldar y apoyar la impunidad. Es tanto el nivel de control que le ponen a usted en la cabeza y le dicen a usted que ojo habla en contra del ungido del Señor,
que incluso hay muchas personas que a pesar de que ven que están haciendo algo malo, se callan. Incluso yo he visto que hubieron parejas que vieron que el pastor cometió una infidelidad, pero porque era el hermano del pastor se quedaban callados y nadie tiene que juzgar, pero el hermano del pastor seguía cometiendo la misma. Y de hecho en la actualidad montaron una iglesia cerca a mi casa. O sea, es una vaina loquísima. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa con la gente? El problema como tal es que nos quitaron sensibilidad. O sea, el corazón endurecido de esas personas ha sido tatuado en nuestro corazón con cincel de hierro. Créanme, hermanos, que esto no es algo natural. En el momento en el que usted acepte el maltrato en otras personas y que usted trate de respaldar eso y los trate de expulsar, usted se vuelve cómplice. Su misión es denunciar ese tipo de maltratos, no quedarse callado. Porque cuando usted se queda callado, a eso se le llama como impunidad. Y eso es una alcahuetería que en la actualidad las iglesias tenaz. Entonces le citan a usted a David y le dicen, no hay que tocar, ¿no? Aquí está diciendo que tenemos un gran sumo sacerdote, ¿sí? Que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿A quién le está hablando? A los lapsis, o sea, a los simpatizantes. ¿Qué es lo que sucede? A ver, yo creo que un creyente pasa por diferentes etapas. Entonces, una es cuando el creyente recién recibe la semilla. ¿En ese momento es hijo o no es hijo? Ahí hay un problema porque dentro de que esa tierra es rasgada, mientras que esa persona es moldeada y es plantada la semilla, tiene que haber un proceso de morir. Ese es un problema que hay en la actualidad porque como no se predica tampoco de arrepentimiento, la tierra no es rasgada. Antes de sembrar la semilla, la tierra tiene que ser rasgada. Entonces, un lapsis, una persona que simpatice con su credo, no es creyente. ¿En dónde se ve el creyente? Cuando la semilla ya ha sido sembrada y en él empieza a haber un fruto. Pero ese fruto le pertenece a esa persona. No. Es porque Cristo ha sido sembrado en esa persona y la persona a través del proceso empieza a manifestar los frutos. ¿Yo cómo evalúo que una persona es creyente o no? Por los frutos. No de que sea perfecto, porque de eso vamos a hablar con respecto a la Santa Cena. Ahí voy con lo primero. A usted, no sé si usted se sienta relacionado con esto, pero cuando usted empieza a vivir su vida de creencia y usted llega, hay algo en el culto que se llama la Santa Cena. ¿Sí o no? Entonces le dicen a usted lo siguiente: los que crean que están a paz y salvo con Dios, póngase de pie. En algunas iglesias, porque he ido a varias, le dicen póngase de pie. Y allí al ponerse de pie, usted está manifestando de que usted es una persona a paz y salvo. Entonces usted coge y usted miremos hacia los lados. Usted mira que hay algunos sentados y uno, ¡oh! La hermanita se quedó sentada. Positivo para pecado. En otras ocasiones le dicen a usted de que usted tiene que examinarse porque si no usted estaría cenando con demonios. Entonces usted dice, a ver, usted dice, bueno, si yo me examino, pues esta semana le saqué la lengua a la suegra, me cogí ese esfero de la oficina, no debí cogerme ese esfero. Además, saqué préstamo en el gota a gota, eso también es pecado, cuenta como pecado. Le debo plata a mi tía, extorsioné a un sobrino. No, mejor me quedo sentado. Usted empieza a hacer como una evaluación. Y de pronto, si usted es hombre, usted dice, yo miré a la vecina con deseo. No, no puedo. Las mujeres dicen, no, pues yo miré al churro de la esquina de esa manera. Y dice, me voy a quedar sentada. O sea, cuando la cena del Señor se convirtió en una balanza de cómo medir lo que Dios aprueba o no. Ese es el tema. Tampoco se trata de, ¿cómo le podemos decir a esto? Como de ser libertino frente a la cena del Señor. Ojo con esto. Porque es que, a ver, les voy a poner un ejemplo. El Señor llegó. Dijo, voy a reunir a los 12 mechudos. Y los voy a reunir en determinado lugar. Incluso ya todo estaba preparado. Pregunta del millón. ¿Estaba Judas? Sí. Claro. De hecho, ¿quién le dio el bocado? ¿De dónde comió? ¿Hubo problema ahí? No. ¿Por qué le dio el bocado a Judas?
sea, es un tema que las personas no han interpretado de manera correcta. Ahora, ¿Pedro era santo? ¿Simón el Celote, que era un guerrillero, era santo? ¿Los mechudos eran personas incorruptibles? No, pero a ellos los invitó a su mesa. Entonces, cuando la escritura, que ahorita vamos a tocar más adelante ese tema, habla de discernir, está hablando de entender el propósito por el cual fue puesta la Santa Cena. Pero si el sumo sacerdote que usted tiene y el sacerdote que usted tiene, en este caso, que sería el pastor, no le enseña a discernir, pues usted empieza a tener una evaluación sesgada de lo que es la Santa Cena. Por lo tanto, o usted se va a sentir culpable o usted de pronto se va a sentir justificado porque miró un habitante de calle y le llevó 5,000 pesos de pan y usted dijo, hice la obra buena del día, estoy a paz y salvo con el Señor. ¿Sí o no, Señor? Sí. Ya. O me porté bien esta semana. ¿Sí o no? Cuando la Santa Cena es simplemente un símbolo de comunidad. Es un símbolo, no es un ritual, no es algo para que usted se sienta como el publicano al creer, Señor, gracias porque me hiciste menos pecador que este hombre, mientras la otra persona está diciendo, yo no me siento digno de ti, Señor, ni de consumir la Santa Cena porque me siento juzgado. ¿Notan el problema? Si usted no tiene un buen sacerdocio, que en la actualidad sería el pastorado, y si usted no ha aceptado al gran sumo sacerdote como debe ser, pues usted no ha aprendido a discernir el cuerpo, tampoco va a poderle enseñar a otros. Usted es un simple ciego, guía de ciegos, y lo primero que usted va a optar es por condenar a la gente y por sentirse más santo que los demás. Las iglesias legalistas, yo en cierta ocasión asistí a una iglesia legalista. Entonces, le ponen determinados requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero tiene que estar bautizado, que uno dice, bueno, le dicen que tiene que estar bautizado para que medianamente entienda qué está haciendo. O sea, para que entienda que esto es algo que está simbolizando, pues, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Pero en otras ocasiones empiezan a fisgonearle si usted diezma, si usted ofrenda, si usted da primicias, si usted es una persona que tiene un liderazgo floreciente. O sea, empiezan a colocar una cantidad de cargas y de trabas que ni siquiera el Señor Jesús, imagínense el Señor Jesús preguntándole a Pedro si diezmaba. O a Simón el Celote, oiga, venga, ¿usted me trajo las primicias? Por favor. Y esto lo han convertido en un tema que hasta el día de hoy viene ahorcando a la iglesia. La Santa Cena es un símbolo, pero no podemos tampoco faltarle al respeto. También lo vamos a ver más adelante. Entonces, toqué estos dos primeros versículos y hice este gran paréntesis para darles un parte de tranquilidad a las personas que están aquí, que me ven a través de los medios digitales, decirles que, como está escrito acá, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Dios se compadece de su debilidad y Dios sabe por lo que usted está pasando. Incluso muchas debilidades Dios las toma para formarlo a usted. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, Señor, quítame este aguijón, ¿cierto? Y dice el apóstol Pablo que le abofeteaba el aguijón. El Señor Jesús también vivió situaciones en donde él, por ser hijo de Dios, él podía hacer muchísimas cosas, pero no las hizo. Por ejemplo, cuando Satanás le dijo, bótate, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que tu pie no tropiece en piedra, él divinamente hubiera podido decir, pues venga, me voto. ¿Sí o no? Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Ahora, ¿por qué no le quitó el aguijón a Pablo? Porque Dios utiliza la debilidad para formar a la persona. Por eso le dijo a Pablo, le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si usted es débil, si está pasando por determinadas cosas, Dios puede estar utilizando esto para formarlo a usted. Dios no desecha a sus hijos. El hijo pródigo. O sea, si usted mira, el padre, ¿qué le dijo? ¿Quiere el dinero? Tome el dinero. Eso, ¿por qué o sea, si el padre sabía la inmadurez del muchacho, ¿para qué le iba a dar el dinero? Porque sabía lo inmaduro que era. Y sabía que después de esto, el muchacho allí al comer entre cerdos, entendería una verdad fundamental. En la casa de mi padre, un siervo come mejor que yo. Volveré a la casa de mi padre y ¿qué voy a hacer? Decirle que me acepte por lo menos como a uno de sus siervos.
Aprendió humildad. ¿Cómo la aprendió? ¿A través de qué? De la caída, de la debilidad. Entonces, ese cuento que le dicen a usted que si usted tiene alguna debilidad, es algo, mejor dicho, terriblemente pecaminoso, es algo que está mandado a recoger. La debilidad, obviamente acompañada del correcto evangelio, lo puede a usted potencializar, llevar a tener un cambio genuino, a tener el fruto del Espíritu Santo. Pero usted quiere tener los frutos del Espíritu Santo y mostrar que es hijo de Dios a través de qué? De la fotosíntesis, que eso nazca por arte de magia, de salir a las 5 de la mañana y que lee los primeros rayos del sol, a ver si de pronto usted cambia. No tiene que usted estar metido con otras personas, estar siendo limado para poder ser confrontado. Por eso es que el congregarse es tan importante. ¿Por qué? Porque usted con otras personas está siendo moldeado. No hay iglesia perfecta. Incluso Dios utiliza al pastor, utiliza hermanos para formarlo a usted, pero no queremos tener ningún tipo de incomodidad. Ahí es donde está el problema. Entonces, Dios se compadece de usted, pero no es alcahueta. Quiero hacerle también esa aclaración. Vamos a ir a los versículos. Vamos a ir al versículo 15. Perdón, 16. Entonces, aquí en el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es un problema serio que hay en la actualidad? Que, mire, el sacerdocio no le da a entender a las personas, y con esto estoy refiriéndome a los pastores, que tienen un pase de tranquilidad frente a su debilidad. O sea, el sumo sacerdote entiende su debilidad. La pregunta del millón, ¿los hombres entienden su debilidad? Ahí es donde está el tema. El pastor que predique el evangelio correctamente tiene que decirle a la persona que tiene una libertad para poderse acercar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema como tal? Que como ahora el tema es el autoritarismo, el pastor se supone que tiene que cambiarle la vida a las personas. De hecho, yo he tenido gente que se me ha ido de acá, de la iglesia, porque yo no soy autoritario. O sea, la gente pretende que al venir aquí yo les cambie la vida. Les digo, ¿leyeron la escritura? No. ¿Escuchan palabra? Cuando venimos acá y vienen una vez al mes. ¿Oran? De vez en cuando, pastor. Bueno, ¿y cómo están? No, mire, si yo le contara a usted unas historias en la actualidad que yo digo, Señor Jesús, ¿qué pasará con la gente? Mire, y quiero hacer esta aclaración porque estamos antes de las campañas políticas. Yo sé que esta predicación va a salir después de que se conozca el presidente de Colombia. Le voy a contar a ustedes una triste historia. ¿Usted sabe cuál es la mayor consejería que he tenido que atender en estos últimos días? Porque las familias se están dividiendo por políticos. Usted supiera las veces que yo he hablado con personas, porque yo soy esto, yo soy de aquel, yo soy de las Priellas, yo soy de Cepeda, y es que el zurdo paila, y es que el derecho es un mafioso, y se dividen las familias. Y son cristianos. Le digo yo, bueno, antes que ser de Cepeda o de las Priellas, ¿ustedes qué son? Son familias. Pero en esa estamos, y se agarran. Y en esto tienen que ver mucho los pastores. Porque en la actualidad la política, la iglesia está metida por todos lados. Son movimientos políticos. ¿Y quién le dijo a usted que usted estaba puesto para prestar el púlpito para promocionar a hombres fraudulentos? Así tengan que ver con su ideología y su pensamiento. El púlpito se hace para predicar el evangelio. No más, no para promover políticos. Así a usted le parezca que esto se va a acabar. Dios tiene el control de todo. Ahí es donde está el problema. Y en la actualidad, no, es que me agarré con mis hijos, es que me agarré con mi esposa porque ella piensa otra cosa. Y están a punto de divorciarse por esa bobada. El que va a ser, va a ser. Usted finalmente tiene que entender que usted tiene familia. Que ya no me hablo con mis primos. Nos insultamos por este y este tema. ¿Qué sentido tiene esto, hombre? ¿Saben más de política que de Biblia? Les pregunto yo, ¿leen la Biblia? No, pero leyeron el discurso de Cepeda y el discurso de las Priellas. ¿Miran la incoherencia? Pero quieren que Dios les cambie. Y vienen aquí y pretenden que yo con mis superpoderes que no tengo, les transforme las familias. Hombre, hay que madurar. Por favor.
El sacerdote está puesto en la actualidad, que es el pastor, para llevarlo a usted a Cristo, no a Cepeda, no a De las Priella, no llevarlo allá a determinada ideología, porque son hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, compadre. Son seres banales, corruptos, son raticas. Y usted se está agarrando por esas raticas con su familia, hermano. Tenemos que llevar a la gente a Cristo, sin importar que haya, porque Cristo es el que cambia vidas, el que cambia sociedades, el evangelio cambia sociedades. Le enseña el correcto uso de la familia, en donde el hombre es el proveedor, el protector de la familia, en donde los dos, el hombre y la mujer, están puestos para cuidar el núcleo familiar, en donde el amor en Cristo Jesús, porque Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y la mujer ve en su hombre un hombre de ejemplo, porque tiene a Cristo aquí en la cabeza, entiende que allí está Dios. Pero en la actualidad tienen a Cepeda y a De las Priella, hombre. O sea, esto va a salir después de que se elija presidente, porque no colocó el culto el mismo día para los vagos que no vienen a congregarse. Pero mire, hermano, de verdad que esto es un tema tenaz. En lugar de estar llevándolos a acercarse confiadamente delante del trono de la gracia, los estamos llevando confiadamente delante del trono de Abelardito o de Cepeda. Acérquense confiadamente allá. No, hombre. Acérquense confiadamente delante del trono de la gracia. Ese es el trabajo del pastor. ¿Amén? Vamos a ir al capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ojo con lo que viene acá. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esto en el contexto del antiguo pacto. Aquí lo que le compete al nuevo pacto en el pastorado es entender la debilidad de la persona que está en la iglesia. Yo no me voy a poner con ninguna persona a mirarle si tiene determinados pecados. ¿Mi trabajo cuál es? Predicar el evangelio. Cuando yo entro a poner una disciplina, cuando yo dentro del vínculo de la iglesia, o sea, el círculo de la iglesia, yo veo que el hermano o la hermanita está afectando terriblemente la iglesia, lo voy a llamar primeramente, le voy a decir, venga, si no quiere hacer caso, llama a dos. Y si definitivamente ya cogió esto de recocha, definitivamente tocó llamarlo frente a la comunidad. Pero eso desde que afecte a la iglesia. Pero yo no puedo meter mis narices en el hogar. ¿Quién le dijo a usted que yo le voy a restaurar a usted el matrimonio? Es un trabajo suyo. Pero como en la actualidad le dicen a usted, y se lo está diciendo ahorita unos hermanos, encárguese de la obra del Señor, porque el Señor se va a encargar de usted. Encárguese de los problemas de Dios, que Dios se va a encargar de los suyos. Hombre, ¿quién le dijo a usted eso? ¿En dónde está escrito? Usted me va a decir, la escritura dice más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras. Entonces, Dios sí se va a encargar de mis añadiduras. No, amigo, no descontextualice la Biblia. El Señor lo dejó a usted como mayordomo. Estoy hablándole a los hombres. El pecado de Eva fue un descuido ¿de quién? De Adán. El mayordomo tiene que ejercer su mayordomía. Ahí es donde está el problema. Entonces, en la actualidad, como hay redes de mercadeo y pirámides llamada iglesia, pongo aquí Avivamiento, G12, Manantial de Vida Eterna, Oasis, pongo cualquier cantidad de pirámides que hay en la actualidad en donde le dicen a usted, si usted trae determinada cantidad de personas, ahí están sus frutos. ¿Quién le dijo? Eso no es ni siquiera bíblico, hermano. Ay, yo llevé determinadas familias a Cristo. Esos son los frutos que Dios me ha permitido tener. ¿Eso es bíblico? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, hermano, primero, si a usted Dios lo usa para llevar a una persona a la iglesia, eso no es fruto suyo, papito. Eso no es fruto suyo. Eso es fruto de Jesús. Porque
A usted le fue encomendada la comisión de llevar el evangelio y de llevar la persona a Cristo. Pero ese es fruto de Jesús. ¿No es que es la obra de Jesús? No suya. Si fuera su fruto, entonces, hermano, vaya y muera en una cruz. La escritura que dice, y se reunían y compartían el pan en sus casas. O sea, celebraban la cena del Señor compartiendo el pan en sus casas, la palabra, y Dios añadía. ¿Quién añade? Dios, los que han de ser salvos. No usted, papito. O sea, le hago la corrección porque también en eso hay un problema en la actualidad. Pero los mercachifles de la fe le dicen a usted de que si usted lleva más gente, usted tiene más fruto. Por lo tanto, usted va a heredar una corona. Entonces usted, ay, Dios mío, mi corona llena de diamantes y de perlas. Todas esas gentes que yo he llevado, el Señor va a decir, oh, gran buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siéntese en mi trono, papito. Pum, la corona y tome su cetro. Y usted empieza como la reina. Y todos los que usted lleva al evangelio son sus súbditos. Así, créame, hermano, no, créame que no estoy alejado de la realidad de muchas personas. Yo le dije a una hermana una vez, le dije, hermana, pero venga, yo le estaba predicando, de hecho, le estaba sacando de esa secta de error. Le dije, hermana, pero digamos que usted vaya a obtener una corona. Aquí en Apocalipsis dicen que usted va a tener que botar su corona. Dice, pues yo la boto y después de que pase el evento voy y la recojo de nuevo. Yo me la digo, Dios mío. O sea, ay, Dios mío, yo digo, nos montamos en unos videos. Es algo patético, pero a la vez es gracioso. Y nos montan, que es lo peor. Si usted hace algo por el evangelio, porque por él, en él y para él son hechas todas las cosas, las cuales él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. A él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. No de usted. Dios se encarga de eso. Señor Jesús le dijo, y se lo dijo a los escribas y fariseos, mi padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. No se equivoque. Usted es un simple siervo y es un siervo inútil. El sacerdote debería entender eso. Porque debería compadecerse según lo que está escrito acá. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Mire, algo que yo utilizo últimamente en las prédicas es contar mis embarradas. Y no me avergüenza. Decir, vea, me pasó esto, iba en la moto y casi hago estrellar a otra persona porque me enganché con esa persona. ¿Estoy en un error? No busco taparme. Soy una persona que a veces tengo un genio muy templado. A veces no le tengo paciencia a la gente, sobre todo a aquellas personas que tratan de robar la gloria a Dios. No le tengo paciencia al hereje ni al apóstata. Para mí esas personas, como tienen conocimiento de las personas, mayor responsabilidad. Le tengo paciencia a aquella persona que viene y se sienta a aprender. Aquí he tenido cualquier cantidad de personas, no tienen un corazón de carne. O sea, no son conscientes de la debilidad de las personas y quieren ejercer dominio sobre otras personas por el dinero. No lo hace una persona que tiene debilidad en el corazón. Yo tengo debilidad y no me avergüenza decir esto. Pero he tenido personas acá que tienen un corazón tan duro y que yo digo, oiga, hermano, pero ¿será que este tipo sí es un ser humano? Y me la paso denunciando en el canal de Fabián Mejía Oficial a personas que de verdad, hermano, es que son un descaro. No tienen a Dios en el corazón, hermano. Y no creen en Dios, que es lo más chistoso. Mire, una vez, eso me hizo acordarme hace poco de que estuve entrevistando a un ateo. Me hizo una entrevista. Entonces dije, bueno, vamos a predicarle al muchacho. Y me estaba grabando y el hombre por donde sea tratarme de cerrar y le respondía. Y entonces él me decía, pero usted no me va a convencer de su ideología. Yo le dije, yo no tengo la intención de convencerlo a usted de nada. Usted me está diciendo, yo le estoy respondiendo. Después de la reunión, que quedó grabada, me escribió, me dijo, Pastor Fabián, yo sé tocar instrumentos musicales. Si usted quiere, yo le puedo enseñar a tocar instrumento a las personas de su iglesia.
Aquí al pastor en donde yo asisto me deja enseñarle a la gente y él me paga. Yo dije, un ateo enseñándole a tocar a muchachos de la alabanza. Yo decía, ese pastor que lo contrata, ¿en dónde tendrá la cabeza? Pero en eso estamos. Solo conveniencias en el evangelio lo que usted encuentra en la actualidad. No a Cristo. Entonces yo me compadezco de la debilidad de la persona de a pie, de la persona que va a la iglesia, pero con un pastor, un predicador, soy duro. Tengo que ser duro. Y soy crítico. Entonces, si me habla como oveja, le digo, bueno, listo, hermano, vamos a mirar esto, pero si ya me viene a decir, a ponerse a traer evangelios diferentes y una cantidad de cosas, yo digo, este señor quiere saciar su vientre, se comporta como un animal. No es una persona, no es consciente de su debilidad, no es consciente que Dios le ha dado el pase para entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Y para sujetar las personas utiliza de dos cosas, se aferra a dos cosas. Uno, al miedo. Si usted quiere manipular a la gente, utilice el miedo. O utilice o apele la avaricia de esas personas. Pacte, diezme, siembre, ofrende, chicle, maní, caramelo. Eso utilizan en la actualidad. No se compadecen de la gente. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué el Señor volcó las mesas? Porque, a ver, usted me va a decir si esto no es una canallada. Las personas llevaban criando una ovejita para presentarla una vez al año, la oveja más gordita para el Señor. Y decían, bueno, le vamos a presentar esta oveja al Señor porque reconocemos nuestra maldad. Por nuestra maldad hemos sido oprimidos por gobiernos extranjeros. O sea, Roma. Llevan la oveja delante del sacerdote y el sacerdote dice, oiga, no, esa oveja está muy defectuosa. Hagamos una cosa, amigo. Déjeme esa oveja acá. ¿Sí? Me da un dinero de más y yo le voy a pasar unas ovejas que están bendecidas por el gran sumo sacerdote que tenemos aquí. A mi amigo Caifás y su séquito. Y esas ovejitas vienen ya vistas por el sumo sacerdote. Aprobadas. Originales de Panini. Porque la suya es chiviada. Después la cogían y le daban una vuelta y resultaban que después eran las que aprobaba el sumo sacerdote. No, qué negociazo. Como en la actualidad. Si usted viene acá, el gran sumo sacerdote, o sea, el ungido de Jehová, le va a imponer las manos. Y lo va a hacer usted acepto y aprobado delante de la comunidad. Y usted va a ser un gran siervo de Dios. Y de ahí le ponen ministerio a toda persona que hay. Todos son evangelistas, apóstoles, profetas. Le colocan ministerio a todo mundo. Amén. Todos son llamados a trabajar al servicio del Señor. Porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero todos son llamados a ser profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. La otra vez yo me topé con un maestro. Y yo decía, este señor sabía más de maternidad de gallinas que incluso de Biblia. Pero es maestro, porque otro le dijo, usted es maestro. Ay, Dios mío. Versículo 4 y 6. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, nadie toma esta honra sino el que fue llamado por Dios. ¿Quién fue llamado por Dios sumo sacerdote? Jesucristo. Pero usted mira que en la actualidad toman honra cualquier cantidad de personajes diciendo, yo soy el gran ungido de Dios. Aquí está diciendo, nadie toma para sí esta honra sino solamente el que fue llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios directamente. ¿Y quién fue llamado por Dios? A cual cuando se estaba bautizando le dijo a toda la comunidad, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando se transfiguró delante de los apóstoles, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado, a él oíd. Pero en la actualidad cualquiera puede coger y decir, no, yo soy el gran sumo sacerdote, el gran ungido, siervo de siervos. ¿Sí o no? Y lo peor es que lo aceptamos y le damos el poder. ¿Por qué esos personajes son así? Porque nosotros le damos la forma. Ese es el problema. 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 2 predicaciones más adelante voy a hablar de Melquisedec, hoy no. Pero mire lo que dice.
que ni siquiera Cristo se autoglorificó. ¿Quién le dio el nombre? Padre. Si ustedes me miran acá, yo esta semana saqué un video de un hombre que dice que a los pastores no se les pueden llamar por el nombre. Que porque usted estaría faltándome a mí al respeto y no me estaría honrando. Mire qué grado de ignorancia. A mí me pueden llamar por el nombre. Pues me llamo Fabián, ¿qué más quieren? ¿Hermano Fabián? A mí me dicen hermano Fabián, pastor, me dicen hermano, dígame eso en qué afecta. Pero para muchas personas que tienen un ego débil, buscan tener esa autovalidación para glorificarse en ellos mismos y para que la gente se vea sometida a ellos para darles sus riquezas. Ahí es donde está el problema. Y la gente después, yo subo un video de estos y terminan defendiendo a esa gente. ¿Quién es usted para criticar al siervo de Dios? Versículos 7 y 8. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Mira lo que dice acá. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, mire, cuando él estaba allí, en los olivos, llorando, que a muchos le conocen a esto como la dermatohidrosis, bueno, en donde gruesas gotas de sangre se combinaban con el sudor por la angustia, él fue oído. ¿Pero qué le dijo el Padre? No. Y no también es una respuesta. Le dijo, porque le dijo, si es posible, líbrame de este trago amargo, de esta copa. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? No. Y dice aquí que él aprendió obediencia. O sea, Jesús, Dios mismo, aprendió obediencia. Ni se glorificó, y dice acá que tuvo temor reverente. En la actualidad le exigimos a Dios y le pedimos a Dios que cumpla con nuestros caprichitos. Y cuando Dios no nos los da, somos como el niño malcriado que le pelea al papá o a la mamá por la paleta. Y le hacemos tremendo bochinche. Y después decimos, Dios no me ama, Dios no me escucha y Dios no me entiende. Qué falta de reverencia y de temor tenemos nosotros. Allí se ve manifestado ¿qué? El fruto que tenemos en nuestro corazón. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. Entonces, Él es el gran sumo sacerdote porque vino en calidad de Dios y en calidad de hombre, tuvo debilidades y aprendió a tener temor reverente porque en la carne uno no quiere tener ese temor reverente. Pero Él dijo, yo me compadezco de su necesidad. Usted tiene entrada gratuita al trono de la gracia y esto tiene que hacer un pastor, hermano. Decirle a usted, no hay honra ni gloria en lo que nosotros hacemos. Nosotros simplemente somos unos mensajeros. Eso hago yo. Yo no me puedo enseñorear de la gente. ¿Quién le dijo a usted que yo estaba para restaurar el matrimonio? Es su trabajo. Usted tiene que poner a Cristo en su cabeza. Usted tiene que tomar las riendas del asunto, obviamente de la mano de Dios, para que Dios le ayude y mire lo que dice acá. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el versículo 1 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El problema es que no aceptamos ni el sumo sacerdocio, no tenemos temor reverente, y el problema también es que dice que Él fue perfeccionado para darnos a nosotros eterna salvación. ¿Qué es el mensaje como tal central de la Escritura? La salvación. No hay otro mensaje. Eterna salvación. Entonces, en resumen, el pastor no puede ser autoritario, no le puede cambiar a usted la vida. El pastor está puesto para ser un mensajero, para enseñarle a las personas el camino de la verdad, llevarlo usted a Cristo, que es el gran pastor, el pastor por excelencia. Usted como individuo tiene un deber, no solo derechos. ¿Su deber cuál es? Leer la Escritura, ser creyente, no tener simpatismo por el evangelio, porque eso tampoco sirve de nada. Ser creyente. Una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser creyente. Derechos y deberes. O sea, no está puesto usted para simplemente sentarse allí y esperar a que el Dios a través del siervo o del profeta, supuestamente, le solucione a usted la vida ni le dé una palabra profética. La palabra profética, ¿dónde está? Aquí.
La escritura, nada más, pare de contar. Entonces, ya entendemos qué función cumple un sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote y el pastor, que en la actualidad podemos decir que es una forma de sacerdocio. Amén. Antes de pasar a la cena del Señor, quiero decirles a ustedes algo importante. Mire, está tan tergiversado esto que en realidad las personas en la actualidad buscan a pastores autoritarios. He tenido personas que han llegado aquí a sentirse sometidas. Entonces yo no estoy ahí encima de estas personas juzgándolas ni acusándolas y mejor dicho allí mirando a ver cómo yo estoy pendiente de si se hirvieron la leche correctamente, si dejaron derramar el chocolate o si de pronto son aseados en su casa. Ese no es mi trabajo. Pero hay personas que están convencidas de que ese es el trabajo del pastor. Mi trabajo es predicar. Mi trabajo es enseñar lo correcto. Su trabajo es aprender, dejarse enseñar y obviamente leer la escritura. Orar. Entonces, así funciona, congregándose. Mire, las personas no solamente quieren esto, sino que también quieren que Dios le hable al pastor frente a su necesidad. Pero en realidad Dios quiere un intermediario entre usted y él. No. Él quiere que usted, al leer la escritura, él le hable a usted a través de la escritura. Señor Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿En dónde están los dichos de Jesús? En la escritura. Entonces, el propósito del Espíritu Santo de Dios es recordarle a usted los dichos de Jesús. Y para que usted pueda recordar los dichos de Jesús, usted tiene que leer la Biblia para recordar los dichos de Jesús, porque los dichos de Jesús están en la Biblia. Pero si usted no lee los dichos de Jesús, ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo para recordarle los dichos? ¿Del tarot? Ah, de la campaña política de turno. ¿De qué? ¿De dónde? Más bien usted lo que va a hacer es tergiversar las cosas. Ahí es donde está el problema. Tergiversar. Entonces, cuando viene la necesidad o viene la angustia, vamos a hacer lo de Pedro. Pedro estaba muy confiado. Pedro decía, ¿sabe qué, viejo chisas? Jesús, mi Dios, por usted hasta la muerte, al infinito y más allá. Señor Jesús lo miraba y dice, Pedro, Satanás ha pidió su alma para zarandearlo. Yo le he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Entonces usted piensa que no, que no van a haber repercusiones por el solo hecho de que usted sea cristiano, hombre, de que usted sea de verdad cristiano. Satanás va a buscar zarandearlo. Pero algo que yo escuché, de hecho anoche, me escuché una prédica del pastor Sugel Michelén, me pareció interesante lo que él decía. Y no porque no lo conociera, sino por la forma en la que lo expresó. Dijo, hermanos, nosotros tenemos, cuando nosotros nos descuidamos o estamos en un momento de debilidad, tenemos a alguien allá en los cielos, el gran intercesor, orando para que como Pedro, en nuestra confianza, nosotros no seamos vencidos por el mal y nuestra fe no mengue. O sea, esa es la ventaja que nosotros tenemos ante el mundo. Nosotros tenemos un intercesor, a Jesucristo, el gran sumo sacerdote, quien conoce nuestra debilidad y se apiada de nosotros. Usted no espere de ningún pastor piedad, de ninguno, ni siquiera de mí. Yo me puedo equivocar. ¿Qué voy a saber de su proceso? El proceso Dios lo tiene individual con cada personaje. ¿Quién puede? ¿Yo cómo voy a adivinar qué Dios está haciendo en usted? Mi deber es guiarlo a la escritura. Y a través de la escritura usted va a ser perfeccionado. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir. O sea, redarguir, de zarandearlo a usted, corregir, porque lo lleva a usted a una corrección, porque la palabra hace un cambio en usted, e instruir porque le muestra el camino. Por eso la Biblia es la antorcha en medio de la oscuridad. Esa es la gran diferencia. Algunos pastores en la actualidad lo están alejando a usted de la Biblia. Por ejemplo, Dantecito Gebel, que vuelvo le digo yo, es un problema y un dolor de cabeza para muchos pastores en la actualidad. Pastores de sana doctrina. Porque este hombre está llevando a la gente a no depender de la escritura, sino de filosofías, de humanismos.
Usted tiene que ser una persona ávida en la escritura, leer la escritura. Por eso hice este estudio, porque algo de lo que de verdad sufre la iglesia en la actualidad es de la ignorancia bíblica. Anteriormente la ignorancia era porque no sabían leer. Ahora, sabiendo leer, tienen la Biblia y no la quieren leer. Señor Jesús dijo, ¿quién entiende a esta generación? Son como los muchachos en las plazas. Una vez van y le dicen, oiga, mire esto, y creen en eso. Oiga, mire esto, y se van por aquel lado. No tienen una seguridad. Y Cristo dejó la seguridad en la salvación establecida. En Él está la salvación de los hombres. Pare de contar. Pero de ahí nacieron otros diciendo, no, usted pierde la salvación si usted se descuida. Y de ahí se agarran. Entonces, vamos a pasar a la cena del Señor. Obviamente, pues no va a ser grabada. Pero antes de iniciarla, voy a tocar 1 Corintios capítulo 11. ¿Por qué la quise tocar aquí? Porque regularmente, mire, de hecho, cuando se hace la Santa Cena siempre tocan el texto, ¿no? Siempre regularmente tocan el texto. Y no es algo malo, es algo bueno. Ahorita vamos a tocar desde el versículo 23 al 26, que es donde puntualmente está el acto, ¿no? Pero quiero tocar con ustedes los abusos de la cena del Señor. A ver. Entonces, un día salió Dante Gebel diciendo, oiga, pero si ustedes comen la Santa Cena con papas y gaseosa, pues no hay diferencias, ¿no? Pueden tomarla. Entonces, uno dice, primero, este tipo en dónde tiene la cabeza, no entendiendo el acto simbólico, sublime y necesario para la iglesia en la actualidad. Pero mucho que dice, es que usted sí es aburrido, además usted es religioso. Yo voy a decir lo mismo que dijo el pastor R.C. Sproul. Dijo, escuché esto y me hirvió la sangre. Es una vaina que no sé si pueda expresar, pero que a usted le digan que pueden cambiar la cena del Señor por papas y gaseosa, es una falta de respeto a lo que Él es. ¿Por qué tomó el pan? Es la pregunta. ¿Por qué tomó el pan? Porque simboliza su cuerpo. Ahora usted imagínese tomar una papa frita grasosa. ¿Qué simboliza? El colesterol. ¿Qué es lo que quiere la carne, no? ¿Por qué tomaría el vino? ¿Qué simboliza el vino? ¿Por qué es tan importante? Le voy a regalar un dato del vino. Cuando yo empecé a estudiar ciencias bíblicas y algo que me gustó muchísimo del tema de los simbolismos, sobre todo en el original, en el hebreo, obviamente el vino tiene diferentes formas de tomarse en aquel entonces. Uno de los vinos más importantes para el pueblo es el Tirosh. Bueno, de hecho se dice de otra manera, pero dejémoslo allí. Y este vino es un vino que embriaga, ¿sí? Pero también hay otro vino que lo toman como una bebida normal, como un refresco, como un jugo. Pero ¿por qué era importante el vino en aquel entonces? Porque el agua era sucia, no tenían alcantarillado, mejor dicho, los excrementos humanos se combinaban con esa agua y habían serias enfermedades. Entonces, el vino, producto del agua, era un producto puro, que no hacía daño, que era algo saludable. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu enfermedad. O sea, era algo saludable, algo bueno. No comparado con el agua que simbolizaba en aquel entonces, pureza, ¿cierto? Pero el agua, por causa de la humanidad, era ¿qué? Contaminada. Ahora imagínese un vaso de gaseosa, compa. O sea, hubiera tomado entonces otro tipo de bebida en aquel entonces, pero lo que era puro, que de hecho era algo necesario y que de hecho con ella se celebraban las bodas, sombra y figura también de lo que vendría a ser Cristo con la iglesia, en las bodas de Canaán, usted puede ver que lo tomó como algo importante porque el vino era algo diferente, era algo que traía sanidad. El problema del ser humano, ¿cuál es? El pecado. El vino viene a traer algo que se llama ¿qué? Sanidad. La sangre viene a traer esa sanidad. Limpiar. Y si usted está enfermo, el vino, o sea, su sangre, viene a limpiar. ¿Cómo me pueden comparar las papas fritas con gaseosa con la Santa Cena, hermano? O sea, pero
usted mira que hay iglesias en donde consideran que este hombre es un héroe nacional. ¿Mm? Porque dice ese tipo de cosas, porque se muestra diferente. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios. Mire el versículo 27 del capítulo 11. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es grave. ¿Qué es comer indignamente? O sea, ¿qué es ser indigno? ¿Es lo contrario a ser? Digno. ¿Qué lo hace usted digno? Es la pregunta. El sacrificio de Cristo lo hace usted digno. Entonces, si el sacrificio de Cristo a usted lo hace digno, ¿qué no lo haría digno? Su propio sacrificio, su propia justificación. Entonces, el que come indignamente es aquella persona que cree que es digno. Por eso no se puede hacer una evaluación en ese momento de si usted es más santo que el hermano que está al lado. Decir, es que yo tuve un mal pensamiento, no voy a tomar la Santa Cena. Y no es que yo pensé, no se trata de eso. Obviamente, si usted sabe que está haciendo algo malo y si usted sabe que eso es demasiado ya definitivamente que está afectando, por ejemplo, una infidelidad con su esposa, cosas así, en ese momento usted dice, no, venga, tengo que solucionar este problema. Eso no quiere decir de que el Señor lo haya echado ni que lo haya menospreciado, no, sino es un tema de ser honesto. Ser honesto. ¿Sí? Ahora usted dice, pero si le estoy siendo infiel a mi esposa al mentir, que no es pecado, o sea, usted también puede tomar la Santa Cena. Todo depende de la conciencia con la que se hagan las cosas. Pero entender que Cristo es la solución a ese problema es lo primordial. Entonces, usted tiene un problema de infidelidad, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Arrepentirse, amigo. Arrepentirse, apartarse, arrepentirse. Si usted se arrepiente, esto es un concepto que la gente desconoce en muchas iglesias. La palabra pecado es un concepto que para muchos es simplemente errar en el blanco, la palabra hamartía en griego. Cuando usted entiende la palabra pecado, usted entiende que hay un concepto que es el errar en el blanco, pero en realidad para el judío es el apartar. La palabra arrepentimiento es lo contrario, ¿no? El antónimo. ¿Qué es lo contrario a apartarse? Volver. Entonces, una cosa es el pecado y otra cosa es el arrepentimiento. ¿Cómo usted soluciona la infracción? Si usted erró en el blanco, pues al arrepentirse usted vuelve al blanco. Sencillo, básico. Pero ¿por qué la gente no quiere entender esto? Porque ellos quieren expiar su culpa. Entonces, si yo le digo, lo contrario a pecado, que es errar en el blanco o apartarse de la palabra arrepentimiento, ¿por qué no se arrepienten? Porque quieren expiar su culpa o porque definitivamente creen que el sumo sacerdote del que estamos hablando no es consciente de su debilidad, porque les falta escritura y porque el vago que tienen de pastor no les ha explicado que tienen entrada gratuita delante del trono de la gracia. Si yo le digo a usted que usted está cometiendo un delito, pero puede acercarse para poder vencer ese delito, ¿cuál es la solución? Acercarse. Pero no lo complicamos todo. Entonces, ¿cuál es la solución frente al pecado? El arrepentimiento. ¿Qué es lo que lo hace a usted indigno? No aceptar el sacrificio y no arrepentirse. Entonces el Señor Jesús ve a un publicano y a un hombre pecador. El publicano, gracias Señor, porque no me hiciste igual de pecador a este hombre. Y el otro hombre allá arrepentido dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy un hombre débil. El Señor Jesús dice, ¿cuál cree usted que subió o que está perdonado o que ha sido justificado delante del Padre? ¿Cuál cree usted? El pecador. Entonces, el problema como tal es que no sabemos diferenciar esto, pero ya Dios te ha hecho acepto delante del trono de la gracia. Entonces aquí dice claramente, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. ¿Por qué va a ser culpado del cuerpo y de la sangre? Porque cuando usted tiene su propia autojustificación, usted dice, mi sacrificio me hace acepto delante de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? O sea que a usted no le bastó con el sacrificio de mi hijo. O sea que su sacrificio es más importante que el de mi hijo. Por lo tanto, dice Dios, usted me va a pagar por mi hijo.
¿Usted quiere tener esa deuda? ¿Quién quiere tener esa deuda? Pagarle a Dios por lo que le hicieron a su hijo. ¿Cómo puede decir usted que a través de su santidad usted puede ser acepto delante de los ojos de Dios? Es por Cristo. No porque usted sea bueno, no porque usted lo haya merecido, ni porque usted sea el hijo de determinada persona, ni porque usted sea el hijo del pastor. Usted es merecedor de estar participando de la Santa Cena por el solo hecho de que usted ha aceptado el sacrificio de Jesucristo y es consciente de su debilidad y es consciente de que tiene un gran sumo sacerdote que es consciente también de su debilidad y que va a ser propicio a su debilidad, que lo va a ayudar. Pero el pastor, si usted siente que está en pecado, siéntese. Y los que crean que están bien con Dios, mantenerse de pie. Ahí ya hay un problema. Porque ninguno de los mechudos que invitó el Señor Jesús estaba libre de pecado, hombre. Todos tenían, de hecho, ninguno le había creído hasta el momento bien, hermano. O sea, lo seguían porque creían que él iba a ser el libertador y los iba a poner a reinar por encima de Roma. Hasta el último momento ellos vivieron pensando de que Jesús iba a ser una especie como, ¿de qué le digo yo? ¿Como de un Bolívar? No, ya es como muy charro. Y además en Boyacá hay una leyenda de Bolívar que no me gustó. Como un William Wallace. Eso. El libertador. Que también de William Wallace se dice una mano de cosas que hay, Dios mío. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es probarse? ¿Qué es probarse? Está la ley. La ley cumple un objetivo frente a la vida de fe y es mostrarle a usted la mancha, es un espejo. Entonces usted dice, frente a esta norma de Dios estoy mal. No por eso usted tiene que sentarse. Simple y sencillamente usted dice, reconozco mi maldad, sé que estoy mal. Señor, vamos a trabajar en esto, te pido que me ayudes en mi debilidad. Punto. Es reconocer que tengo un problema, pero lo estoy trayendo delante del trono de la gracia para obtener ¿qué? El oportuno socorro. Pero hay personas que se sienten juzgadas allí mismo y dicen, no soy digno. ¿Cuándo va a ser digno? Es como el que me dice a mí, cuando yo me porte completamente bien, ese día le voy a servir a Dios. Nunca le va a servir, porque siempre se va a portar mal. Porque no es que tiene una naturaleza caída que necesita ser modificada por el Evangelio, necesita ser cambiada por Cristo, necesita morir a su sí mismo y necesita que Cristo la transforme. ¿Cuándo le va a servir a Dios? Nunca. Porque nunca va a ser bueno. Y el día que él crea que es bueno, mejor dicho, se convierte en deudor. Le va a tener que pagar al Padre por Jesucristo. Mire la incoherencia, dice la Escritura en Romanos, mas el que obra, su fe no le es contado por ganancia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por gracia. Entonces, cuando usted cree que a través de sus obras Dios lo lleva a usted en la buena, porque usted supuestamente está llevando almas para el cielo, Dios le dice a usted, usted me debe, ahora usted me debe, porque no le basta el sacrificio de mi hijo, y usted se está llevando la gloria de mi hijo. Mira el problema tan serio que tienen las iglesias en la actualidad, en donde le dicen que usted puede ganarse el reino de los cielos, en donde le dicen que usted a través de llevar gente, usted, mejor dicho, está haciendo una obra maravillosa y que, mejor dicho, Dios está en deuda con usted. ¿Quién le dijo a usted eso? La Escritura habla claramente que obreros inútiles somos, porque simplemente hacemos lo que se nos mandó a hacer. Y a veces lo hacemos con mediocridad. El único que es útil es Jesucristo. Yo prefiero que Cristo haga la obra a través de mí y no yo hacerla, porque donde yo la haga, hago unos estragos y ya lo he hecho. O sea, le estoy hablando con conocimiento de causa. Yo la he embarrado. Entonces ahora yo quiero que Cristo haga la obra a través de mí porque yo soy un inútil. Esa es la realidad. Estudio, me esfuerzo, hago las cosas, pero yo entiendo que la gloria se la lleva ¿a quién? Jesucristo. Seguimos leyendo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es discernir? Entender el por qué y para qué fue hecho esto. Discernir es entender el propósito, el sentido.
¿Para qué fue hecha la Santa Cena? La gran pregunta. Para recordar el sacrificio, para de contar, para recordar que Él murió por usted en una cruz, para recordarle que usted no puede hacer algo por usted mismo, sino que hubo alguien que ya lo hizo por usted, para recordar que no es por su perfección, sino porque Él quiere, y para decirle a usted que toda gloria y honra de que usted esté aquí en la tierra y de que usted pueda respirar es un acto de misericordia de Él. Pare de contar. No es para que usted se sienta culpable, ni juzgado, ni para que usted se sienta mal. No, hombre. Es para que usted reconozca el principio. Es un acto simbólico, pero no es un acto para tenerlo en poco. Que la gente lo tenga en poco es un problema, pero que la gente lo trate de convertir en un rito solemne, sublime, por encima de cualquier otra cosa, ahí es donde también hay un problema. La Santa Cena se hace en comunidad, porque Dios quiere ver reunidos a sus hijos, entendiendo esto. ¿Ustedes se acuerdan del episodio de la Torre de Babel, que está desde el capítulo 6 al capítulo 11 de Génesis, en donde los hombres empezaron a rebelarse en contra de Dios? Y cuando usted va a Hechos capítulo 2, usted mira que ellos se vuelven a reunir, pero esta vez a favor de Dios. En Génesis ellos estaban en contra de Dios y por eso Dios confundió sus lenguas. En Hechos capítulo 2 les devuelve las lenguas. No eran balbuceos, sino eran lenguas en idiomas. Por eso dice allí que medos, persas, elamitas, los de Asia, cretenses, árabes, entendían lo que hablaban porque era el lenguaje de ellos. Cuando usted está en comunidad a favor de Dios y usted hace la Santa Cena, Dios le da a usted el propósito, le da a usted un camino. Pero cuando usted está como una rueca suelta o se une con otros para estar en contra de Dios, Dios lo confunde a usted. Por eso es que hay tanta iglesia confundida, con partidos políticos, con movimientos raros, creyendo que el pastor tiene que ser el mico o el payaso entreteniendo a la gente. No, esto es serio. Seguimos leyendo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y en el versículo 17 hace una aclaración también. Pero al anunciarlos esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, mire la importancia de reunirse, pero entender qué se está haciendo. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros quienes son aprobados. O sea que cuando usted se reúne y usted escucha la palabra, hay conflictos entre las personas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a medir la persona si está apta o no. Si es una persona que va detrás de la apostasía, porque si usted mira, más adelante va a hablar de la apostasía en la iglesia de Corinto y también en la carta a los hebreos. O sea, es necesario que hayan divisiones. El problema es que usted sea la causa de la división para mal y que usted no entienda qué se está haciendo en la iglesia. Mire lo que sigue diciendo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Hombre, las personas no entienden qué se hace en la iglesia, porque tienen el conocimiento entenebrecido. Por lo tanto, la cena del Señor la toman como una ocasión para llenar su carne, su vientre. Eso pasa en la iglesia en la actualidad, en donde la preocupación es el hombre y la mujer de mis sueños, en donde la preocupación es qué voy a comer, quiero comer manjares, en donde la preocupación es carro, casa y beca, en donde la preocupación es embriagarme y llenarme el estómago. ¿No hacían lo mismo con el Señor Jesús? Hacían lo mismo. Y el Señor Jesús les dijo, ustedes me siguen a mí por lo que yo les doy a ustedes. Y los echó.
El propósito del Evangelio no es llenarle el vientre a ninguna persona. Hasta aquí vamos, porque vamos a empezar con la Santa Cena. Les invitamos a que por favor comparta este contenido, le dé like, que se suscriba y que nos apoye. La otra semana vamos a seguir con el sacerdocio y vamos a hablar de la apostasía. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.